Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy martes 2 de junio del 2020. Ya estamos entrando al mes de junio, hermanos, esta recta final del año. Estamos continuando con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29, que es la porción que nos ocupa en esta semana. Comenzaremos hoy con una breve introducción. Les recomiendo que tengan su Biblia a la mano, su cuaderno de notas, formulen sus preguntas, hagamos un foro muy edificante, muy constructivo. Quiero pedirles que estén orando para que esta serie sea muy difundida entre nuestras amistades, las personas que amamos, amigos, vecinos. Vamos a leer juntos Romanos capítulo 2, versículos 17 al 29, y enseguida hacemos una oración para pedir la dirección de Dios. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito, Padre santo y bueno, Dios celestial, creador de todo lo que existe, venimos, Señor, delante de ti a suplicarte, a rogarte que en esta hora llenes de bendición el corazón de mis hermanos con tu palabra. Quiero pedirte, Señor mío, que la enseñanza de tu palabra, este mensaje pueda llegar a mucha gente, que tú, Señor mío, toque los corazones. Quiero rogarte, Padre, que al escuchar tu palabra, al oír tu voz, Señor mío, podamos afirmar nuestra fe, fortalecer nuestro ser completo. Quiero rogarte, Señor mío, que nos halles gratos delante de ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos comenzando hoy con mucha alegría porque estamos acercándonos ya al final de concluir el capítulo 2 de esta carta. Si se fijan, el apóstol Pablo está hablando de una forma muy equilibrada acerca del pueblo judío. Esto es, hermanos, porque el apóstol Pablo quiere centrarnos balanceadamente en lo que enseña la palabra de Dios con respecto a la fe. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, vimos desde un principio que el apóstol Pablo escribe esta su carta a los hermanos en Roma, pero la iglesia en Roma está formada
por una gran cantidad de judíos y también por una gran cantidad de gentiles. Algunos comentaristas creen que inclusive habría como un 50 o 60% de creyentes convertidos a Cristo en Roma. Y entonces el apóstol Pablo, que está enseñando que la salvación es por fe, porque así lo dice Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice Romanos 3:20, dice el apóstol Pablo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Se fijan? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces el apóstol Pablo está enseñando salvación por la fe, sustentado en el evangelio que él predica, que es el evangelio de Jesucristo. Sucede que el pueblo judío, habiendo sido un pueblo muy arrogante, como de muchas formas yo creo que lo sigue siendo, el pueblo de Israel se basaba su orgullo nacional, su orgullo religioso, especialmente en la circuncisión. El pueblo de Israel tenía sectas que se jactaban de conocer la palabra de Dios. Estamos hablando de los escribas y los fariseos. Estos se jactaban de cumplir la palabra de Dios, de lo cual el Señor Jesús les reconvino y les dijo que ellos no eran capaces y no lo hacían de obedecer los mandamientos. No eran obedientes a los mandamientos. No puede el hombre, es lo que está diciendo Pablo, no puede el hombre ser capaz de cumplir cabalmente la ley de Dios, porque es imposible de cumplir para el hombre, porque el hombre es un ser caído. El hombre desobedeció y el hombre sigue desobedeciendo. Vimos que el pecado original recae en Adán, y el pecado original consistió en poner en primer lugar al yo personal. Es en primer lugar lo que yo quiero, es en primer lugar lo que yo deseo, es en primer lugar mi interés propio, mi anhelo, por encima de todas las cosas y por encima de Dios. Ese fue el pecado de Adán, y es el pecado que a la manera de Adán también cometemos nosotros en este tiempo. Por eso las guerras, por eso el racismo, por eso las luchas de supremacía económica, política, social. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo, porque en Romanos 2:17 dice el apóstol Pablo: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Esto era una realidad. El pueblo de Israel tenía en sus manos la ley de Dios. Dios había depositado en el pueblo de Israel, por su propia voluntad soberana, por su plan maravilloso, Dios había depositado en el pueblo de Israel la ley de Dios, los profetas, el culto, las promesas, y de ellos vino Cristo, que es el Salvador de la humanidad. Y entonces el apóstol Pablo hace esta referencia al pueblo de Israel, y entonces pone en un esquema muy balanceado acerca de la naturaleza del pueblo de Israel como judíos y en qué deben basar ellos también su salvación. Cuando dice Romanos 1:16 el apóstol Pablo
porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Está enseñando que tanto el judío como el gentil van a ser salvos de la misma forma. A todo aquel que cree, es decir, por la fe. Al judío primeramente y también al griego. Voy a invitarles a que vayamos a Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3:3. Viene un judío, aquí en Juan 3:3 voy a ponerlos en el contexto. En Juan capítulo 3, versículo 3, el apóstol Juan en su evangelio nos está explicando lo que pasó en una visita de un maestro de Israel fariseo llamado Nicodemo, que viene a visitar a Jesús de noche en su casa de Jesús. Y allí en secreto, en su casa, le dice Rabí, cosa que no hubiera sucedido en público, en la plaza pública, a la luz del día, porque entonces Nicodemo hubiera sido expulsado de la sinagoga, porque el pueblo de Israel rechazó a Jesús, así como dice Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Nicodemo, este fariseo, viene a Jesús de noche y le dice Rabí. Y el Señor Jesús, con toda serenidad, responde y le dice, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué les parece? Entonces, la salvación no es por cumplir las obras de la ley, la salvación es por nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Bueno, pues el apóstol Juan también nos lo dice en Juan 1, 12 y 13. Juan capítulo 1, versículos 1, 12 y 13, la forma de nacer de nuevo Dios la estableció y el apóstol Juan la dice, Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son nacidos de nuevo? Los creyentes. ¿Por medio de qué? Por medio de creer. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si les enseñaron que se recibe a Cristo con una oración, realmente no les dijeron una verdad completa. Creer en Cristo es recibirle. El pueblo de Israel no le recibió a Jesús porque no le creyó. Vamos a ver Juan capítulo 10, versículos 24 al 26. Juan capítulo 10, 24 al 26, se los leo rápidamente. Dice aquí, es una historia, dice, le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, un judío puede ser judío de nacimiento, puede tener la circuncisión, pero si no cree en Cristo, no va a ser hijo de Dios. Les invito a que vayamos mañana, hermanos, a la siguiente emisión de esta emocionante porción de Romanos capítulo 2, 17 al 29. No dejen de orar y de compartir esta transmisión. Dios les bendiga mucho.